Aquí estamos de nuevo en Sagua Viva, siguiendo el desarrollo del ciclismo en Sagua la Grande. Habíamos hablado de las primeras competencias que se hacían con argollas, es decir, igual que en nuestros campesinos, después resistencia y después ya cuando va tomando hincapié la velocidad en las competencias de ciclismo aquí en Sagua la Grande. Habíamos llegado hasta principios del siglo XX, es decir, el 1900, 1904, 1907, donde ya comenzaban las primeras carreras de velocidad y resistencia, siempre efectuándose más o menos en el mismo lugar, es decir, frente al Parque de la Independencia, ahí en la calle Colón, donde está ahí nuestro anfiteatro municipal, y algunas de nuestra ciudad, es decir, era incipiente ciudad, quizás no hubieran el trazado de calle, o estuviera el trazado de calle, pero no en las condiciones para competir como vemos actualmente, que se compite en un circuito aquí en nuestra ciudad. Pero ya los sagüeros estaban buscando otros horizontes, es decir, ya querían tomar distancia. Y así vemos que ya en la década del 30, precisamente en 1937, pues se da la primera carrera que tenemos noticia, que se asiste o se va en este tipo de carrera a otro municipio. Esta carrera, que era de forma quizás un poco compleja o quizás de aquella época, porque precisamente se iba hasta Quemado de Huine, es decir, una carrera de Sagua a Quemado, pero con dos paradas, dos lugares, es decir, se iba a Quemado de Huine y se premiaba un primer lugar. Después se descansaba, según datos de la época, un par de horas, se viraba y de Quemados a Sagua y se daba otro lugar. Precisamente el ganador de esta primera etapa, es decir, de esta primera etapa de Sagua a Quemado de Huine, fue Javier Pérez Borrón, un joven de 21 años, montado en una bicicleta Niágara y que fue el ganador de Sagua a Quemado de Huine. Precisamente el premio consistía en 10 pesos en moneda nacional y en este caso la agencia de la bicicleta Niágara, pues él montaba una bicicleta Niágara, le regaló una bicicleta por haber contenido ese lugar. Hubo el descanso que habíamos referido anteriormente y se dispuso la caravana, que era alrededor, según la crónica por cierto de Manino Aguilera, por eso tenemos este privilegio de contar con la descripción de esta carrera. Se lanzó de nuevo a la carretera o al camino vecinal quizás en aquel momento y ganó otro ganador, es decir, que hubo otro ganador de Quemado de Huine a Sagua la Grande. Este fue Jacinto Dávalos Ruiz, montaba una bicicleta inglesa, recordemos unas bicicletas inglesas, creo que la marca era Humber, me parece que eran las bicicletas 28 que se usaron mucho o se empezaron a usar en nuestras carreras aquí de ciclismo, aquí en nuestra ciudad, porque era una bicicleta que avanzaban más, es decir, que era mayor la rueda y también eran más livianas que las demás. Pues este ganador, Jacinto Dávalos Ruiz, ganó también sus 10 pesos y en este caso fue obsequiado con una bicicleta criolla por el taller de Pix y Hermanos. Recordemos a Pix y Hermanos que por muchos años, hasta hace poco tiempo, pues tuvieron un tren de bicicleta, es decir, que estas bicicletas no eran de una agencia, según hemos averiguado, pues la compraban en piezas en La Habana o en distintos lugares, la armaban aquí y después las vendían, claro, era menos precio que las bicicletas normales, es decir, que la Niágara, que las demás marcas, las Humber, y era una forma en aquel momento también de estos dueños de trenes de bicicleta y demás, pues tener un modo de vida. Después, terminando esta crónica, precisamente, habíamos hablado, Manino Aguilera decía que se había suspendido esta carrera, es decir, que no se había dado posteriormente por mal estado de la carretera, es decir, que estaba en muy mal estado y no se lanzaron más a este tipo de competencias. Hasta después, nos veremos más adelante en otras competencias, en los años 40, en los años 50, que seguiremos hablando sobre el ciclismo en nuestra ciudad y le traeremos estas importantes carreras de bicicletas, no solo en nuestra ciudad, sino que ya se hacían tramos más largos y se competía hasta otras ciudades, en unos casos como este, ida y regreso,
y en otros casos solamente de ida. Es lo que teníamos hoy en Sagua Viva de ciclismo. Los espero la próxima semana para seguir hablando de este importante deporte aquí en nuestra ciudad.